Bienvenidos a Quilca Podcast en su cuarta temporada. Mi nombre es Santiago Tacunan y hoy tenemos una entrevista muy especial. Hoy tenemos como invitado a Gerardo Álvarez, con quien vamos a hablar de fútbol y algo más. Es un escritor bastante reconocido y tiene una publicación bastante mediática. Estoy seguro que les va a encantar. Gerardo, muchísimas gracias por acceder a la entrevista y gracias también por estar aquí en tu domicilio, que hemos salido un poco de los sets de grabación de Quilca. Muchas gracias, Santiago, por la invitación. La verdad te agradezco mucho la oportunidad de llegar a tu público y de poder conversar sobre este tema que tanto me gusta y la oportunidad también de poder contar un poco las ideas que trabajé en mis publicaciones. Bien, hoy día pues tenemos a un público bastante variado. Hay gente que es especialista en ciencias sociales y otros que de pronto no lo son, así que vamos a hacer una pequeña hoja de presentación. Gerardo Álvarez es un magíster, doctor, ha graduado en la Escuela de México, en el Colegio de México, también tiene un diplomado en Sociología en la Pontificia Universidad Católica, es licenciado en Historia en la Universidad de San Marcos, es docente universitario, tanto en San Marcos como en la UCIL y otras universidades. Ha trabajado para el Ministerio de Educación y otras editoriales, asesorando en la parte pedagógica para la publicación de libros. Es autor de varios libros, pero hoy vamos a hablar de uno en especial que ha llamado mucho nuestra atención y además también ha sido objeto de una publicación bastante difundida acerca del fútbol aquí en el Perú. Gerardo, de lleno, ¿qué dices? Estamos en plena etapa de clasificación. ¿Clasificamos o no al Qatar? Creo que sí. Creo que siempre sufriendo, siempre con mucho trabajo, pero creo que podemos clasificar, ¿no? Sin entrar mucho en las matemáticas, creo que sacando un triunfo en nuestro próximo partido local ya estamos, al menos para el repechaje. Ojalá que Yo creo que sí. eso. Ojalá, ¿no? Ya el clasificación directa sí ya tenemos que jugar con las matemáticas. Claro. Pocos saben que eres hincha de Alianza Lima. ¿Qué sensación tuviste cuando el equipo se estaba yendo a la baja? Mira, me pasó algo curioso porque por diversas razones ese año no pude seguir al equipo, ¿ya? Pero sí fue triste ver cómo semana a semana las cosas iban mal, al ver los resultados o ver los resúmenes de los partidos. Y fue muy triste, ¿ya? Y una mezcla de frustración y enojo por la forma en cómo se dilapida el prestigio del club, por cómo se hacían tan mal las cosas. Y vamos, quizás el plantel de Alianza en ese momento no era el mejor del torneo local, pero no era para descender, ¿no? Que es muy diferente. Entonces, sí me molestaba mucho ese mal manejo que había del club. Medio bromeaba con amigos y decía, si tú ponías al hincha más ferviente universitario, estoy seguro que ellos no podían haber dirigido al club tan mal como lo hicieron los dirigentes encargados del club ese año. Sí, pues en realidad es una complicidad, ¿no? Tanto en la propuesta de juego como en acertar en el entrenador, como el manejo administrativo. En realidad todo suma cuando se hacen las cosas mal para tener un resultado tan desastroso. Claro, un partido lo pueden perder los jugadores. Una mala racha puede ser responsabilidad del técnico. Pero perder la categoría, eso es de los dirigentes, Así sin es. duda. Ingresaste a estudiar historia en un momento bien complicado para la historia del Así país, es. en medio de una recesión económica, en medio de un galopante accionar de grupos terroristas. Ingresas a San Marcos. ¿Cómo lo toma la familia? Porque San Marcos, pues, de alguna otra manera también estaba medio estigmatizada en ese momento, ¿no? Con muchos problemas. A ver, esta pregunta me la han hecho en varias ocasiones y digamos como que yo mismo he hecho relecturas mismas de mí mismo. Entonces, a ver, mi familia
no estuvo en contra, pero claro, ellos esperaban que yo eligiera otra carrera, veamos, más productiva en términos laborales, económicos, ¿no? Más tradicional. Más tradicional, ¿no? No sé por qué sentían que yo podía ser comunicador o abogado, no sé por qué. No sé qué virtudes vieron en mí para que yo pensaran que yo podía hacer algo así. ¿Alguien en la familia con esa profesión o no? No, nadie. Tampoco. Y esa es ya la relectura que yo empiezo a hacer. Entonces, por ejemplo, en mi familia yo soy el primero que tiene un título universitario, el primero que ha hecho posgrado, ¿no? Entonces, y claro, en ese momento yo no me daba cuenta, ¿no? Entonces, claro, el hecho de ingresar a la universidad, y además una universidad de prestigio, a pesar de sus problemas como San Marcos, era algo importante, ¿no? Entonces era una cosa, bueno, en mi casa decían, bueno, está estudiando en la universidad, ¿no? Y bueno, una universidad pública no te genera los costos que te genera una privada. Y por otro lado, yo también era muy escueto a la hora de contar los problemas que ambos conocemos que tenía la universidad y que has escrito, ¿no? Entonces, en ese sentido, y bueno, y además, y por otro lado, guardaban la esperanza de que yo me trasladara de carrera, ¿no? Entonces, ¿Pero quién cosa más? que ¿Tu mamá o tu papá? ¿Quién es el mi mamá básicamente, mi papá falleció cuando yo era pequeño. Ah. Entonces, mi mamá básicamente, mi abuela, pero digamos, la primera cuestión de que ya estudie en la universidad ya era importante, ¿no? Entonces, y después, la cuestión de, bueno, que alguien sea un profesional, ¿no? Que sea el profesional en la familia, ¿no? Profesionales en mi familia, pues, habían de parte de la hermana de mamá, ¿no? Mi tío era médico, mis primos uno es abogado, ¿no? Los otros tienen estudios universitarios, aunque no los concluyeron. Entonces vemos como que era importante de ese lado. Pero no sentí ningún rechazo, presión, digamos, que yo sé que a otros les ha pasado. Que a otros les pasa de que cómo vas a estudiar historia, eso, dónde vas o cómo vas a conseguir trabajo, de qué vas a vivir, etcétera, etcétera. No me pasó a mí. Quizás por un lado, quizás debieron meter un poco la presión, pero no me pasó en todo caso. Y estando en San Marcos, ¿qué es lo más hilarante o trágico que tú recuerdes automáticamente en la memoria? Porque en la época de los 90, pues ya también vivimos una intervención, ¿no? De los militares, habían este tema de las constantes operativos, los profesores también de alguna otra manera pues estaban casi ahí bastante complicados con los ingresos. ¿Qué es lo más hilarante que te pasó? Mira, no sabría decirte si lo más hilarante, pero digamos, siempre me parecieron cosas, a ver, el hecho, por ejemplo, de cosas tan simples como que uno ingresara y no sabían cuándo iban a empezar las clases. Entonces ahí dije, aguanta, ¿qué está pasando aquí? ¿No? Esto no tiene sentido, ¿no? Tiene que tener un cronograma mínimo, ¿no? Entonces uno empieza a ver pues, los problemas administrativos que tenía la universidad. Hoy eso no sucede. Bueno, en la situación de pandemia es una situación excepcional, pero digamos, pre-pandemia eso no sucede. Sabía perfectamente cuándo se iban a ingresar las clases, cuándo empezaban las clases, cuándo terminan. ¿Qué otra cosa me parecía sorprendente? Bueno, el tema de la presencia de grupos terroristas en la universidad, ¿no? Que ya era algo que se sabía, ¿no? Porque era una noticia que se difundía por los medios de comunicación. No, y se hacían presente también de Claro, clase en clase, ¿no? Claro, entonces, pero una cosa es que tú lo veas por televisión y otra cosa es que veas ahí grupos armados, recuerdo que entraran a clases, que pasearan armados en la universidad, que incluso se pelearan entre sí. Yo recuerdo, no había pasado un mes que había ingresado a la universidad y hubo un encuentro entre el MRTA y Sendero Luminoso y se agarraron a balazos entre lo que sería la explanada que está frente a la Facultad de Derecho y que corría hasta el comedor, hasta la espalda del comedor, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas sí no me esperé. Nunca pensé presenciarlo, pero me tocó verlo, ¿no? Entonces, son cosas que digamos, a uno pues lo marcan, ¿no? Lo impactan. Y hasta cosas completamente opuestas, pero que no por eso menos importantes. Por ejemplo, el hecho de que cuando ingreso hubo una huelga de administrativos, seguramente debes haberlo sabido, y los servicios de baños estaban cerrados, ¿no? Entonces habían 3, 4 baños en toda la universidad. Era pues terrible, ¿no? Entonces no voy a describirlo cómo estaban los baños, simplemente diré que estaban extremadamente sucios. Entonces uno tenía que realmente hacer peregrinaje por los baños de la universidad para encontrar uno abierto. Entonces recuerdo mucho
no sé, pues el sótano de economía que para inundado, o ir hasta el cuarto piso de química. O irse a la Huaca. No voy a decir nada porque los arqueólogos se pueden molestar, ¿no? Entonces, pero sabes que eso sucedía, ¿no? Entonces, pero esas son ya las situaciones extremas porque no había baños abiertos en la universidad. Entonces, ese era pues el desorden que uno podía encontrar, o mejor dicho, la malentendida normalidad de la universidad de ese momento. Entonces, eso también te predisponía a que si tú no estabas bien enfocado, bien clavado en lo que querías hacer, te podías fácilmente... Te entretenías con otras cosas. Como tú recordarás, no había ningún tipo de presión por estar en clases o no entrar a clases. Si te matriculabas o dejabas de ir a clases, nadie te iba a llamar la atención o decirte algo, ¿no? No, entonces era ya era una cuestión ya de uno mismo, ¿no? De querer, de tener la voluntad o el interés, las ganas, una mezcla de mucho, de querer sacar esto adelante, ¿no? ¿A los cuántos años ingresas a San Marcos? Yo ingreso a los 18, pero ya casi teniendo 19, ¿no? Y a Digamos los, que 19, digamos. y a los 19, ¿cómo uno fortalece ese carácter, esa personalidad para decir, oye, a pesar de estos problemas, tengo que continuar? En muchos casos hay estudiantes pues que la única opción, ¿no? Era pues prácticamente ese ingreso que de alguna otra manera le formaba digamos, una profesión que le permitía salir de un entorno, de un escenario bastante difícil. En tu caso particular. A ver, en primer lugar, porque en términos, a ver, si yo quería estudiar historia, había dos opciones, la universidad pública o la privada, y yo no podía pagar la privada, entonces tenía que ser la pública. Entonces intenté elegir, que creo, que nadie se moleste, era la mejor de las dos opciones que había en Lima, entre la Universidad de Villarreal y la de San Marcos. Entonces opté por la de San Marcos. Entonces, ese era lo primero. No había otra opción. Segundo, la carrera me gustaba mucho, ¿no? Digamos que si ya la historia me atraía desde de ser estudiante escolar, digamos, en la universidad, entendiendo cómo es la carrera de historia en términos profesionales, fue algo mucho más atractivo, ¿no? Entonces, tanto pues las cuestiones conceptuales, teóricas, historiográficas, como los contenidos en sí. Y la otra cuestión que yo también debo reconocer, digamos, que fue parte importante de querer seguir en la universidad, sin duda, fue el grupo de amigos, ¿no? Eso no lo voy a dejar de reconocer, que te permiten sobrellevar los problemas cotidianos, las deficiencias que había en la universidad, empujando de alguna manera todos hacia el mismo lado, ¿no? Sabes que en el camino, como mencionas, muchos se desencantan o pierden interés, o simplemente las obligaciones los llevan a tener otro tipo de prioridades, ¿no? Entonces dejan la carrera. He tenido un caso de compañeros pues, que tuvieron que dejar la carrera a los 21, 22 años y la completan a los 40, ¿no? Entonces, seguramente conoces casos, ¿no? Entonces, pero que en ese momento no podían. Y dentro del grupo de la cual formaste parte dentro de esta promoción en San Marcos, ¿llegaste a experimentar de que alguno de ellos estaba sumergido en alguno de estos grupos terroristas? En la base, por ejemplo, en particular mía, sí vimos en televisión con su numerito ahí a por lo menos dos, ¿no? Que identificábamos cercanamente. En mi promoción sí, hubo una compañera, ¿no? La detienen en Villa El Salvador con dinamita en la cartera. Entonces, después, unas semanas después, la vimos en la televisión con su traje a rayas, ¿no? Entonces, bueno, yo de ella sí nunca supe más. Yo por más que hemos preguntado con los compañeros, no supimos más de Sí, ella, ¿no? bueno. Pero sí pasó, ¿no? Pero era una sorpresa total, ¿no? Porque uno los veía y decía, pero En algunos casos era una sorpresa, ¿no? Ella era muy activa en las movilizaciones, pero eso no quiere decir que perteneciera a uno de estos grupos, ¿no? Sí nos sorprendió al final, pero... ¿y tú participaste en alguna movilización, alguna marcha en San Algunas Marcos? movilizaciones sí, ¿no? ¿De manera consciente o dentro de esta ola que a veces nos arrastra? Debo reconocer que en muchos casos era un parte de la ola que uno lo arrastra, de que te indignas por los, ¿cómo decirlo? No que no suene peyorativo, pero digamos, hay lemas que estaban como signados en la universidad
que uno en ese momento cree, no sé, te pongo un ejemplo, ¿no? La idea que corría en esos años de que iban a privatizar la universidad, ¿no? No tenía ningún asidero, por supuesto, ¿no? Que en un momento yo creí que podía ser una posibilidad, pero no, definitivamente no era ninguna posibilidad, ¿no? Más allá de las críticas que uno podía, de que uno tenía a los intentos de reforma educativa y reforma universitaria de esas épocas, la cosa no iba por ese lado, ¿no? No, definitivamente no iba por ese lado. Había otro tipo de cuestiones, había otro tipo de problemas, pero definitivamente no iba por ese lado. Eh, en varias entrevistas hemos escuchado que manifiestas tú de que en San Marcos no has podido encontrar todas las competencias y capacidades que de pronto hubieses querido para desarrollarte de una manera más exitosa dentro de la carrera de historia. Aunado a los cursos de gestión de proyectos, elaboración y gestión de proyectos, el tema de conservación o restauración, ¿qué otros cursos o materias consideras tú que un historiador hoy, ¿no?, necesita llevar para poder tener un campo laboral mucho más amplio? Bueno, lo primero, antes de especificarte por un A o B curso, creo que hay que tener una amplia discusión, clara, transparente, honesta sobre el mercado laboral de los historiadores, ¿no? Creo que si no tenemos claro ese tema, difícilmente vamos a poder especificar qué cursos, ¿no? Y en qué condiciones. Quizás no todos necesiten ser cursos de obligatorios, quizás pueden ser cursos selectivos, ¿no? O quizás habría que desarrollar algún tipo de talleres o programas complementarios dentro de la escuela, ¿no? Que complementen o cubran estos vacíos. Eh, Creo que teniendo eso con más claridad nos permitiría poder identificar, no sé, pues, eh, vacíos, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Yo creo que en general hay un vacío en la tarea de hacer difusión histórica. Por ponerte un punto general. Bien, ¿cómo vamos a hacer esa difusión? ¿Libros? ¿Material audiovisual? No sé, de algún otro medio. Entonces ahí es donde uno ve qué habilidades faltan. No sé, pues, eh, aprender a tener habilidades en términos de manejo de técnicas audiovisuales. ¿Debería ser parte de la currícula, un curso electivo o algún tipo de taller extra? No sé si me dejo entender. Entonces, yo creo que ahí hay que discutir y ver dónde puede ir cada cosa, ¿no? Y también respondiendo a las necesidades de los estudiantes, pero también las habilidades que tienen que incorporar los docentes. Claro, porque si Claro, no, no porque aquí tendría... en estos tiempos uno nunca deja de aprender. Ya no es la época donde yo hice mi pregrado y a lo mucho hice mi posgrado y ya lo dejo ahí, me olvido 10, 20 años o el resto de mi carrera va a ser así. Y no es así. Sí, porque ahora, por ejemplo, tratando de hacer un análisis de los campos de acción, por ejemplo, el tema de la digitalización documental, es interesante que un historiador maneje ese tipo de herramientas tecnológicas porque tiene un tratamiento mucho más sensible con el material documental archivístico. Además de entender lo que está trabajando, más allá de un tema mecánico de digitalizar, o sea, hay una riqueza adicional que le permite disfrutar también de este trabajo, ¿no? Entonces, cosas como esas, claro, de hecho que hay un planteamiento, pero definitivamente hay muchas cosas que cambiar, ¿no? Claro. Y por ejemplo, me mencionas la digitalización de documentos o por ejemplo, la recuperación de archivos fotográficos, que es otro tema que en nuestro país siento que está muy descuidado. ¿Dónde están los archivos fotográficos? ¿O cómo empezar a recuperarlos? Tú vas a archivos en el extranjero, en América Latina nomás, México, Argentina, Brasil, que yo sé que son los países en este sentido mejor desarrollados, y vas a encontrar que sus archivos generales tienen fondos fotográficos que constantemente van acopiando información. Entonces, ahí tenemos otro problema. Ya no hablemos pues, de cosas como archivos de audio o de audio y video, ¿no? Entonces, ahí tenemos otra tarea pendiente, ¿no? Entonces, ahí tienes otro tipo de habilidades que desarrollar. Cuando me hablas de archivos fotográficos, recuerdo
que he llegado a comprar 3 archivos fotográficos de fotógrafos locales que sus familiares prácticamente estaban votando, porque para ellos era un estorbo, ¿no? Habían fotos reveladas en papel y otras estaban en rollo. El rollo para ellos no significaba nada, pero cuando tú veías, ¿no? Cada una de estas imágenes, una joya, porque de alguna otra manera refleja todo un escenario de vida que difícilmente han sido publicados en periódicos o revistas. En algunos casos han servido como un material de registro por algún evento en especial y después algunos vecinos que han comprado, pero que poco a poco también se van perdiendo. Pero estos archivos son riquísimos y la verdad, yo he visto pasar, bueno, a veces por cuando ya veían mi interés, mis ojitos brillaban, entonces ya me subían los precios y ya no podía acceder, ¿no? Pero he visto pasar material fotográfico realmente que no he podido recuperar, ¿no? Y eso es una cosa que a mí me da mucha lástima porque yo te hablo de una zona como Lima Norte, ¿no? Con 8 distritos. Estos archivos los he encontrado en 3, pero en todo Lima, imagínate cuántos fotógrafos de colegios, de eventos existen. Los fotógrafos que se paraban en la Plaza Martín, O los del centro de ¿no? Lima, ¿no? Que Claro, ¿no? registran. O los archivos fotográficos de las casas fotográficas. No te hablo del siglo XIX, te hablo del siglo XX, ¿no? Que te reflejaban fotos familiares, fotos de eventos, etcétera, etcétera, ¿no? Claro. Entonces, y eso se pierde. Y ya no hablemos de los propios archivos familiares, donde tienes cada riqueza. Y que no sabes valorarlo. Claro. Varias veces te hemos escuchado también declarar que Eduardo Toche es el que te ha sumergido en la historia del fútbol peruano. ¿Cómo fue esa experiencia? ¿Te dio algunas pistas? ¿Te sugirió algún tema de información? Sabemos que no tenías exactamente un tema de investigación, pero los consejos de un profesor siempre pues ayudan a aterrizar algunas ideas que nosotros tenemos. Creo que todos hemos tenido uno o dos profesores al menos con los que uno tiene cierta química y te dicen y que te orientan, que te miran, ve por aquí, ve por allá. Entonces, que te van sugiriendo no solamente de temas académicos, sino de temas profesionales, ¿no? Paréntesis ahí, a veces, volviendo a lo que te decía hace un momento, ser primera generación de profesionales en una familia, que no tengas esa referencia de los padres, no quiero decir que te hace menos, pero te quita perspectiva que tú ves que tienen otras personas que tienen una tradición familiar, abuelos, padres y ahora los hijos, donde donde todos son profesionales, de cómo manejarse en sus carreras profesionales, ¿no? Entonces, habiendo dicho esto, entonces en el caso de Eduardo, fue uno de esos profesores con los que, no solamente yo, otros compañeros que tú conoces, Mario Mesa, Rulo Lorte y el finado Gustavo Lázares, tuvimos muy buena química, ¿no? Entonces siempre se daba esto de que primero después de clase y después, ya cuando nos invita a su casa, de conversar de temas académicos, de la actualidad política, de la actualidad de la universidad, de los problemas de la carrera, y terminó pues que siempre terminábamos hablando, siempre indefectiblemente, hablando de fútbol. Entonces yo recuerdo mucho cómo fue el día en que él me dice lo del fútbol. Yo estaba sentado en un sillón en su casa. A todo esto, pues, un compañero, Mario Mesa, que tú conoces, ya había presentado su tesis de licenciatura y él como que me dice así, reclamándome, ¿y tú? Le digo, no sé, no sé, todavía no he decidido, ¿no? Entonces, me dice, ¿por qué no haces una tesis sobre el fútbol? Yo me quedé pensando, no, me está bromeando. Y yo veo que no se está bromeando, que me lo está diciendo en serio, ¿no? Y dije, ¿y por qué no? ¿No? Entonces, ya así como empieza todo esto y empezar a darle forma, de ir pensando por dónde llevarlo, hasta que finalmente, bueno, o sea, se dio un poco lo de sentido común. Si yo soy historiador, pues tengo que tener una vida histórica del problema. Entonces, ¿qué es lo que con un tema del que no se había hecho casi nada en ese momento? Dije, lo más lógico es empezar por los orígenes y la formación del fútbol en el Perú, ¿no? O en todo caso en Lima, que es lo más práctico. Y eso fue lo que terminé haciendo mi tesis de licenciatura, ¿no? Que fue mi texto que corregido, se publicó como un libro hace 2 años, ya, sí, 2 años. Si tuvieses ahora que elegir un nuevo tema de investigación relacionado al tema del deporte, ¿qué otro deporte podría llamar tu atención?
o en todo caso llevarías el fútbol de pronto a ámbitos internacionales, porque ahí todavía hay que investigar por el tema de la FIFA, la Conmebol, la Copa Libertadores y otras competencias sudamericanas. A mí hay un par de cosas que para el deporte local. Uno es lo del voleibol, ¿no? El voleibol probablemente haya sido el único deporte en donde hemos tenido pues la categoría de potencia. Y cuando te digo de potencia no es que tuvimos uno o dos deportistas de alta calidad, sino que tuvimos una larga temporada de hegemonía, ¿no? Incluso en un momento siendo superiores a Brasil. Entonces la pregunta es, ¿y cómo se logró eso con tan poco? Porque aquí no es que hubieran grandes presupuestos, aquí no hubo pues enormes políticas deportivas que apuntaran a fortalecer el voleibol, Ni auspicios ni privados auspicios tampoco, ¿no? privados, ¿ya? Entonces eso, ni una ni otra. Entonces, que a mí me llama mucho la atención que en 25 años solo hayan habido dos entrenadores, que fueron Akira Kato y Mambo Park. Entonces, hay cosas que a mí y que cada generación de voleibol de esa época era mejor que la anterior. O sea, la generación que gana la medalla de plata en Seúl es de mejor calidad que la primera generación de Akira Kato a mediados de los 60, ¿no? Entonces, hay eso, ¿no? ¿Cómo se hizo? ¿Y qué pasó después? ¿No? ¿Por qué se perdió? Eso es una cuestión que a mí me llama mucho la atención. Segundo, otra cosa que me llama mucho la atención, a ver, en la década de los 20, el único deporte que le podía competir en popularidad al fútbol era el box, ¿no? Ok, es un deporte muy lejos de la popularidad que tuvo entre los 20 y los 70, hasta 80 diría, ¿no? Entonces, ¿qué estaba detrás de la organización del box, ¿no? Que es un deporte eminentemente popular, ¿no? Aquí sí no hay sectores medios ni altos, no, esto es eminentemente popular, ¿no? Entonces, por ejemplo, cómo se captaban a los boxeadores, ¿no? Cómo se convertía a un muchacho de barrio popular con todas sus carencias en un deportista profesional, ¿no? Cómo se convirtió en algunos casos para algunos muchachos afroperuanos en un medio de desarrollo de prestigio personal. Hay preguntas que yo sí me hago, o incluso de migrantes, ¿no? Que encontraron en eso pues un mecanismo de, no digo ascenso social, pero sí de reconocimiento social, ¿no? Ahora, podríamos también abordar algunos deportes extraños, raros, ¿no? Incluso con la llegada de algunos extranjeros se han ido de alguna otra manera practicando. Ahora, con la presencia venezolana, por ejemplo, el El tema béisbol, del béisbol el también béisbol, ha ¿no? comenzado a surgir, ¿no? Y entonces así. A resurgir. Entonces, el crecimiento creo, del béisbol, y yo creo que va a generar un nuevo público, ¿no? Sin duda. Y el béisbol tiene una cuestión, de alguna manera, parecida al fútbol, ¿no? Se adapta, lo puedes adaptar a un medio donde no necesitas tener la infraestructura del caso. No es hacer, no sé, pues, casa submarina donde necesitas equipos, ¿no? Entonces el béisbol necesitas un espacio abierto, haces el Un campo de diamante, fútbol o ¿no? un terreno Claro, libre. el campo de fútbol, nadie juega en un campo de fútbol en este país, o casi nadie. Siempre juegas pones dos piedras en dos extremos y le metes a la pelota, ¿no? Entonces adaptas el deporte. Entonces, yo creo que eso es lo que puede pasar con el béisbol, ¿no? Para alguien tan apasionado en el fútbol, me imagino que tú practicas No, fútbol no, y me hubiese gustado ser bueno. Yo siempre fui muy malo, debo reconocerlo. No sé, acá le preguntas a los muchachos del barrio, se van a matar de risa diciéndote cómo jugaba, ¿no? Que me conocen de niño, ¿no? Pero no, a mí me hubiese gustado al menos tener cierta habilidad para jugar con mis amigos, ¿no? Pero no, yo era muy malo, ¿no? pero esa falta de habilidad de alguna otra manera lo has recompensado con este Digamos, estudio del fútbol. lo he sopesado, lo he contrapesado, perdón, con eso, sí. Para estudiar el fútbol en el Perú, has recurrido mucho a la fuente periodística, revistas, quizás también en algunos estudios que hablan sobre algunos temas estadísticos, pero ¿has podido tener acceso a algunos archivos privados o has hecho las gestiones para que te puedan dar acceso y cuáles han sido los resultados? A ver, el primer archivo el que intenté entrar fue el de la Federación Peruana de Fútbol. Entonces, me acuerdo que me atendió un dirigente, el encargado del área de periodismo, de atención al público, ¿no? Y me dijo claramente, nosotros cada 5 o 6 años votamos todo. Y te estoy diciendo cuando estaba en la tesis de licenciatura, ¿no?
me dio un ejemplar del libro del 75 aniversario de la Federación que había salido hacía poco tiempo. Me trató muy bien, no me puedo quejar, pero no había papeles. Y los memoriales, libros contables. Y hace poco pues confirmé, tuve la oportunidad de hablar con alguien que ha trabajado en la Federación, ¿no? Dentro de la Federación, me dice pues que me contó una anécdota que va más o menos así. Conoció al hijo de un dirigente antiguo que le mostró los libros de actas de la Federación de los 40, 50, que su papá le dejó. La pregunta es, ¿y por qué él tiene los libros de actas de la Federación? ¿Por qué no están en la Federación? Entonces, si está así la cosa, entonces cuando también hice la tesis, la de posgrado, fui pues a varios clubes y simplemente no había documentación de la época. Solo había documentación de los 60 para adelante. Y en un club privado, bueno, todos son privados en realidad, estos clubes privados, digamos, más costosos, solicité acceso incluso con una carta del Colmex. O sea, no es que yo fui con mi DNI, no. Una carta del Colmex explicando todo. Una semana, 2, 3 semanas. Me dijeron no puede acceder a los documentos. Al final me obsequiaron la fotocopia de un texto que sacaron en los 60 por los 50 años del club. Nada más. Entonces, no es que permita acceder a los archivos privados. O no tienen, o si los tienen, no te permiten ver. También porque, bueno, en ese momento estoy hablándote, esto último que te cuento me pasó en 2007. No había una idea de hacer pues una historia con fuentes. Antes era pues ir a los periódicos y ya. Por ahí buscar las revistas deportivas y ya. Entonces ir a hacer fuentes, no. Entonces que tú le vayas a preguntar por fuentes, muchas veces en los clubes están pensando de que tú quieres ir a ver los papeles económicos, para ver dónde está la trafa. Que no tendría nada de malo, ¿no? Si es que las cosas se hacen bien. Pero no se hacen bien. Entonces creen un poco eso, ¿no? De que vas a ir a husmearles en los documentos más sensibles de la institución. Entonces es complicado. Ahora bueno, últimamente no he hecho trabajo de archivo entre las actividades de docente y bueno, en la pandemia. No sé, pues espero que cuando me toque nuevamente hacerlo, encontramos permeabilidad de las instituciones privadas para este tipo para permitir el acceso a sus archivos, ¿no? Siempre te hemos escuchado mencionar de que en el Colegio de México es donde tú de alguna otra manera redondeas tu formación profesional y gracias a la beca, ¿no? Logras tener todas estas competencias para poder desarrollar las investigaciones que habrás realizado. ¿Este éxito del Colegio de México obedece a qué? ¿A políticas públicas, a temas de financiamiento, a una excelente plana docente, a un tratamiento adecuado de los archivos sistematizados y al alcance de los investigadores? ¿O es una combinación de todos ellos? Es una suma de todos esos factores, pero si hay uno que yo te diría que pesa es política de Estado, ¿no? Una política, primero, de becas que viene perdón, las becas para extranjeros vienen en México por lo menos de la década de los 50, que rastrea, ¿no? De una política de organizar y sistematizar archivos que viene por lo menos del siglo XIX, desde la expropiación de los bienes de la iglesia y por ende de los archivos eclesiásticos, ¿no? Entonces, tú vas a los archivos allá en México y dices, no. O sea, ya todo está catalogado. No es que no vas a llegar al Archivo General de la Nación y preguntas por un fondo, no está disponible, todavía no. No, todo está catalogado. O digitalizado en algunos Si es casos. que en algunos casos todo está digitalizado, ¿no? Entonces tienen, por ejemplo, archivos de presidentes. Cada presidente de México tiene sus archivos organizados. Y en algunos casos, por ejemplo, las familias, que son familias con dinero en muchos casos, donan la vivienda al Estado y con la condición de que en esa vivienda donde vivió el presidente se haga el archivo. Imagínate algo como la Casa Porras, ¿no? Que la misma lógica, ¿no? Que en la casa funcione el archivo personal y que se atienda al público. Y en México eso es muy habitual. Aquí en el Perú son cosas muy extrañas, más bien. Muy extraño, ¿no? También hay otro tema de dinero. Los presupuestos que se manejan allá y acá no, ahí sí son, la diferencia es años, ¿no? Ahora, volviendo al tema de las becas. A ver, la lógica de México funciona es como la lógica del primer mundo. Si tú quieres hacer investigación, necesitas dedicación exclusiva.
Entonces, en México entendieron que para hacer investigación necesitas exclusividad, de que tienes que tener tiempo disponible para ello. Entonces, las becas funcionan de esa manera. Algunas becas, hay diferentes tipos de becas, algunas son más sustanciosas, otras son más pequeñas que la que me tocó, ¿no? Pero finalmente te permiten dedicarte exclusivamente por un tiempo a hacer la investigación, que en sus primeras etapas, digamos, en las primeras etapas, organización de la información, perdón, recopilación de información, organización de la misma, el inicio de la etapa de redacción, requieren mucho trabajo. Es una cosa muy demandante, ¿no? Entonces, eso no se puede hacer llegando a tu casa a las 8 de la noche a escribir hasta que te dé sueño. No, no lo puedes hacer, No. ¿no? Si trabajas en un horario de oficina, sales a las 6 de la tarde, no vas a ir corriendo al archivo para que en hora y media te atiendan. No, no se puede hacer así. Entonces necesitas una cosa de jornada completa. Y a veces hasta con asistente, ¿no? Pero el punto es de que ellos te diseñan este tipo de programa de becas y hay todo un... Y eso es para todas las instituciones de educación superior, de posgrado, de todas las áreas. ¿De acuerdo? En el caso de México, en la época al menos que yo estudié, ahora sé que hay reformas con el gobierno de López Obrador, no había estudiante de posgrado que no tuviera una beca. Todos tenían. Como te digo, algunas becas más grandes, no sé, tipo la de la Secretaría de Educación Pública o la beca del Consejo de Investigaciones, o becas más pequeñas, como a mí, ¿no? Pero igual para mí, o sea, digamos, a ver, uno a veces tiene en su carrera profesional, digamos, como que ya quiero obtener estos logros, ¿no? Quiero hacer esto, quiero hacer lo otro. En un momento de mi carrera dije, a ver, yo quiero en algún momento dedicarme exclusivamente a investigar. Check. ¿No? Digamos, Ahora, yo sabía del Colmex, claro, porque otros peruanos que viajaron, Tito Bracamonte entre ellos, que también es samarquino, me contaba del Colmex, ¿no? Entonces, yo por eso le apunté fuerte al área del Colmex, ¿no? Entonces, y de México en general. Entonces, y eso fue pues, y y tenía la idea de que yo quería hacer una investigación en mejores condiciones de las que la podía hacer acá, ¿no? Y esa beca me la podía dar, ¿no? Para un deporte tan popular como el fútbol, no era lógico entender que en el Perú no existiesen libros especializados justamente en el abordaje de este tema. Recuerdo que Jaime Pulgar Vidal, en el prólogo que le hace a un libro que publicas en la Municipalidad de Lima, hace una mención muy interesante respecto al uso de fuentes, ¿no? Y que eso le daba además un tema académico, pero también una rigurosidad en cuanto a la investigación. Y él marcaba un poquito esta diferencia de los otros libros, de los poquitos que había, que eran en realidad una especie de crónicas, testimonios, algunos datos históricos o estadísticos, ¿no? Que si bien ayudaban a entender este deporte, pero no descifraban cosas mucho más interesantes como el origen, por ejemplo, que es algo que tú le has puesto mucho interés en este tema de esta tesis doctoral. Em, ¿Cómo consideras tú que ha sido tomado esta publicación por el público, además de esta promoción que ha hecho la municipalidad, ¿no? Con estos munilibros, que creo que es bastante interesante? A ver, mira, bueno, hasta lo último que yo supe, el Munilibros había, no voy a decir vendido porque es una palabra, porque no se vende, pero había tenido una buena recepción, ¿no? A mí lo que más me gustó fue que me hacía llegar a un público no académico. Es que a veces hacer el salto, salir del espacio académico, era complicado, ¿no? Entonces, pero eso, que el texto pueda ser leído por quienes les gusta el tema, ¿no? Y que no se quede solamente restringido al espacio académico. Mencionas el tema de las fuentes. El tema creo que pasa porque, a ver, la mayoría de textos que se han escrito sobre fútbol lo han hecho por periodistas, ¿no? Y algunos o prefieren el testimonio oral, ¿no? Que yo me pongo en la postura de periodista. Es más fácil ir a entrevistar al jugador veterano con quien en muchos casos han entrevistado o lo conocen, ¿no? O contactar con Con el con el dirigente o no. dirigente, que hacer un trabajo de archivo
del que no te voy a decir que no creo que no estén familiarizados, pero que les puede tomar mucho más tiempo y pueda ser engorroso. Sentirán de que el testimonio es más importante que el documento, ¿no? Lo cual tiene su propia lógica, ¿de acuerdo? Para el comunicador, ¿ya? Y la gente que intentó hacer estudios sociales o históricos, especialmente históricos del deporte dentro del espacio académico, siento que no suene peyorativo, pero entendió que hizo un acercamiento, una vez una exploración, y con ver un par de documentos le bastaba, ¿no? Un par de revistas o cotejar un par de datos, y no plantearse la pregunta para hacer una investigación, digamos, más largo aliento que fue, o sea, fue una tesis de licenciatura primero y una tesis de doctorado después. Entonces siento que eso es la otra diferencia. Y bueno, ya como el tema de ser historiador, ir planteando las preguntas, ¿no? Entonces, ya vino pues ya de mi parte el trabajo de historiador, y como historiador pues lo mínimo es empezar a preguntarte, bueno, quiénes son los actores sociales, ¿no? ¿Cuál es su condición socioeconómica? ¿Cómo interactúan entre sí? ¿No? ¿En qué espacios físicos y qué espacios sociales estaban participando? ¿No? Y intentar obtener una suerte de secuencia, ¿no? De cómo el fútbol pasa de ser pues una actividad de extranjeros a una cuestión pluriclasista, ¿no? Porque el fútbol hasta hoy se practica hasta en los sectores, se practica en los colegios más caros de Lima, lo practica la gente con más dinero. Si no, el público no tendría entradas, no había gente que pague 600 soles por las entradas de los partidos de selección. Así de simple, ¿no? Entonces, ¿y cómo se convierte en una cosa pluriclasista, ¿no? Entonces, donde vas a tener, esas son las preguntas que yo ya me intento hacer, ¿no? No solamente quién ganó tal título, cuántos goles hizo este señor en el clásico, o quién es el goleador del torneo de tal año, ¿no? Entonces, ya planteármelo en términos de una mirada sociocultural, ¿no? Porque además hay muchas maneras de abordar el tema Claro. futbolístico. Por ejemplo, recuerdo que hay un alumno que está terminando de estudiar Derecho y estaba esbozando un esquema de proyecto de investigación, y justo salió el tema de el derecho y el fútbol, entendiendo de cómo estos contratos, ¿verdad?, de los jugadores, este tema de los auspicios del club con una entidad privada para el tema del financiamiento, etcétera, etcétera. Entonces, hay mucha riqueza, ¿no? El derecho también puede abordar el tema del fútbol. Claro. Una historia económica del fútbol, desde los contratos, ¿verdad? El manejo presupuestal Total. de los clubes, etcétera, etcétera, ¿no? Las transferencias de Transferencias, jugadores, el la pago venta de de las primas, el derechos. derecho. Entonces, sí, pues el fútbol realmente se puede convertir en un pretexto para poder comenzar a analizar la sociedad en su conjunto, Claro e que sí. incluso cosas como en algún momento que tú lo has mencionado, hasta el tema de la discriminación, el racismo, Racismo. estas miradas, ¿no? Sociales que podemos encontrar, de las rivalidades, ¿no? El problema social de las pandillas, etcétera, etcétera, ¿no? Correcto. O temas como el de la globalización, ¿no? El fútbol debe ser una de las cosas globales por excelencia. Digamos, si uno piensa, yo siempre lo pongo cuando dicto realidad nacional, siempre pongo el fútbol como uno de los ejemplos de la globalización, ¿no? Hay múltiples enfoques que uno puede darle, desde temas sociales, históricos, culturales, el tema legal, el tema económico, ¿no? Eh, Yo creo que es un tema que todavía está pues en inicio en general, no solamente en el Perú, ¿no? En general yo creo que todavía hay mucho por desarrollar, y creo que bueno, en la medida pues que el fútbol hoy es un negocio, ¿no? Y en la medida que sea negocio, el primer rubro que va a interesar es el tema financiero, ¿no? El tema y a su vez también volviendo a lo que mencionabas, el tema legal, ¿no? Los cambios legales que obligó el fútbol, por ejemplo, con la ley Bosman en los 90, ¿no? Eh, que fue uno de los puntos base para entender la libertad de circulación laboral de los ciudadanos de la Comunidad Económica Europea dentro de los países que pertenecían a la comunidad, ¿no? Entonces, y esto pues te va aportando temas nuevos que yo confío, con alguien que le gusta el tema, se sigan desarrollando, ¿no? Ujú. Un dato muy interesante en tu tesis doctoral hace referencia a este tema de los clásicos, ¿no? Que de pronto para personas no tan entendidas solamente se quedan en el clásico
hubo alianza, ¿no? Pero ahí en el estudio que tú has desarrollado, se menciona, por ejemplo, estos clásicos de Lima Cricket y Unión Cricket, y que de alguna otra manera creo marca esta rivalidad de las competencias deportivas en el fútbol. Así es. Y esa rivalidad entre Unión Cricket y Lima Cricket, que representa a un club de élite y uno extranjero, te dice pues de quiénes eran los que estaban, digamos, a la cabeza del fútbol de 1900, de la primera década del siglo XX, ¿no? Que el fútbol básicamente era una actividad todavía de élites, de los grupos, de las comunidades extranjeras. Y esto va a durar, digamos, hasta la primera mitad, inicios de la segunda década del siglo XX, para que ya en la década de los 30, por ejemplo, fines de los 20, ya se empiezan a representar otro tipo de rivalidades, que es lo de Alianza Universitario. Alianza Lima representando pues al afroperuano, que representa también una revalorización de lo popular. Por otro lado, Universitario representando a un nuevo sector que es la juventud, ¿no? Una juventud universitaria que no es simplemente pasiva receptora de conocimiento, sino que es activa en su interés por el cambio social, pero también te refleja la expansión de los sectores obreros. La mayoría de los jugadores de Alianza estaban vinculados al sector obrero y o a trabajos de sectores populares. Y por otro lado, también te muestra, en el caso universitario, la expansión de los sectores profesionales, ¿no? Y esto tiene un dilema de fondo, perdón, es que las identidades cambian, los contenidos cambian, han cambiado, cambian y van a cambiar, ¿no? Claro, y es parte de un proceso interminable. Exacto. Cuando yo reviso el esquema de la tesis doctoral, encuentro un esquema que creo puede ser un modelo metodológico que otros investigadores pueden aplicar para entornos regionales, locales, porque origen, desarrollo y transformación del deporte, nosotros podríamos analizar, ¿no? Pues en el Juan Aurich, ¿no? En el Cienciano, Melgar, en el CNI de Iquitos, por ejemplo, la parte de la Amazonía. Creo que la propuesta puede tener una fortaleza que todavía no es explotada por otros investigadores, entendiendo que ellos conocen un poco más de estos archivos regionales, ¿no? Claro. Que podrían dar pistas para finalmente entender este tema del fútbol a nivel nacional, porque tu tesis se centra mucho en el tema de Lima, Claro. porque es parte de un espacio geográfico, pero ¿has notado ese aporte historiográfico? Para ser honesto, sí, modestia aparte, ¿no? Sí, y digamos que, modestia aparte, de nuevo, tuve que inventármelo, ¿no? Porque no había estudios así, ¿no? Ahorita sí hay, ¿no? Pero en ese momento no había. Entonces había, no sé, pues sí, algo sobre los orígenes y más o menos te pautaban la idea de las élites hacia los sectores populares, que aquí es más que nada, sí sectores populares y medios, pero es más, la popularización en el Perú es más un tema de niños y adolescentes, de Ujú. jóvenes, ¿no? Eh, Después, cómo va saliendo la idea de diferenciar. La primera parte de la tesis está marcada claramente em, por tres aspectos, ¿no? Primero identificar cómo es el juego, ¿no? Y cómo se organiza. Y básicamente es entender, el primer capítulo es cómo se administra la competencia, ¿no? Cómo se pasa de partidos organizados por los clubes a la formación de las primeras asociaciones deportivas que organizan a los clubes y que forman los primeros torneos de competencia en serie, ¿no? Yo hablo de competencia en serie cuando pienso en los torneos que se juegan todos los años, todos los meses, de determinado mes a determinado mes, ¿no? Entonces, y después un segundo capítulo donde lo que necesito es ubicar es en dónde. Y ahí me tengo que ver los campos, los torneos deportivos, los Infraestructura. estadios, la infraestructura y cómo esto va a cambiar la forma en cómo se juega. O la forma de planificación del desarrollo urbano. Exacto, exacto, ¿no? Entonces, en esa época, todos los estadios de la década de los 20 se están construyendo fuera de la ciudad, ¿no? Entonces, no es como ahora que, bueno, construyen el Monumental en medio de la ciudad, ¿no? No sé, cuál no tiene, no sé. O el mismo Estado de Alianza que se hizo en medio de la ciudad, ¿no? En esa época no. ¿No? Y todos y al menos dos de esos estadios que se hacen en los 20, el del Círculo y el del Estadio Nacional, tú llegabas por tranvía. Ujú.
lo cual era lo sensato y razonable en cualquier ciudad mínimamente ordenada, ¿no? Entonces, no es lo que pasa ahora con que quieres llegar al Monumental, sea para fútbol o concierto o cualquier otra cosa, Es y una locura. es una locura, Claro. ¿no? Entonces, y después pasa un tercer capítulo que yo no lo había visorado, sino porque lo vi en un texto argentino, que es el tema de los medios de comunicación y los periodistas, ¿no? Ujú. Finalmente, los medios de comunicación hacen lo que hacen hasta hoy, ¿no? Eh, Decirte qué es lo que está pasando en la cancha, ¿de acuerdo? Entonces, puede ser, pero puede parecer algo obvio, ¿no? Pero no, a veces no es tan visto, ¿no? Eh, si dos jugadores, te pongo un ejemplo, van a disputar una pelota y uno lo hace con más rudeza que el otro, ¿cuál es la lectura que le puede dar el periodista? ¿No? Que el jugador que apela a la rudeza es más antideportivo, o puede decirte, no, está aprovechando o es más vivo que el rival. O Esa- entrega todo por su o club. entrega todo por su club. Entonces, puedes tener diferentes lecturas de una misma jugada. Pero es un sector que se especializa Exacto. y que además creo en términos de desarrollo de comunicación es el sector del periodismo que más vende, porque los periódicos deportivos son los que más salen en realidad, entendiendo que el interés de la sociedad también no está centrado dentro de estos debates políticos, Claro, económicos, ¿no? claro. Y un problema que yo sí les he dicho a algunos periodistas que me he topado es que ellos no son perfectamente conscientes de lo que están haciendo, del impacto. O sea, se preocupan a veces mucho del tema de su rating, o en caso de que sean programas digitales, los likes, pero no del discurso que están construyendo. O los responsables que son con la Exacto, información, porque pueden exacto, generar grados de exacto, violencia. exacto, ¿no? O cuánta responsabilidad tienen los periodistas, por ejemplo, para construir discursos pesimistas o discursos optimistas, por ponértelo en dos ejemplos, ¿no? Más allá de los resultados deportivos, ¿de acuerdo? Entonces, ahí digamos que hay una tarea no completamente entendida y asumida de parte del periodismo. Y bueno, y volviendo a lo que me preguntabas de la metodología, lo que vendría a ser la segunda parte del libro, el cuarto y quinto capítulo, es, digamos, una historia más clásica, ¿no? Una historia social clásica donde lo que hago es identificar los clubes, identificar su entorno social, las condiciones socioeconómicas de sus fundadores, cómo evolucionan este club, En una línea en una línea cronológica. cronológica, digamos. Ujú. Sí, yo creo que el cuarto y quinto capítulo son mucho más convencionales, este, donde finalmente vas a identificar, digamos, donde intentas construir un proceso de cómo pasa de A a B a C, C a D, en los procesos digamos, del desarrollo histórico de cada club. Y dentro de esto, cómo van construyendo sus identidades, cuáles son los tópicos de estas identidades e incluso cómo pueden ir cambiando. Para el caso de Lima, que toca la tesis, no he visto mucho el tema de los campeonatos interescolares, por Ujú, ejemplo, o un poco del análisis de las ligas deportivas distritales, que también ujú, era en esta masificación aspectos importantes dentro de esta red, ¿no?, deportiva ujú. que se van creando. Allí de pronto también hay una beta, una mina que Por explotar. supuesto. El primer gran problema es el tema de los archivos. Entonces, te imaginarás que si hay poca información para el fútbol profesional, para los archivos, para los torneos infantiles, los torneos, las ligas distritales, mucho menos, ¿no? Entonces, yo me di cuenta de eso rápido y dije, digamos, es un tema también de uno dice, de dónde vas a aplicar tus esfuerzos, ¿no? Entonces dije, no vi mucho para poder desarrollarlo, entonces lo dejé, lo cual no quiere decir que no haya, ¿no? Hay gente, hay personas que han trabajado, por ejemplo, los campeonatos del porvenir, ¿no? Que es el fútbol barrial en su máxima expresión, ¿no? Que en realidad es el fútbol sala, ¿no? Porque no es un fútbol como tal, pero, por ejemplo, queda pendiente estudiar el fútbol escolar, el fútbol laboral, los campeonatos entre empresas O de las haciendas. o de las haciendas, exacto, ¿no?
Hay que considerar, por ejemplo, que, a ver, en los 20 Alianza Lima, pues cada 2 de 3 iban a jugar a las haciendas, ¿no? Eh, de las haciendas salieron algunos de los mejores jugadores. Teófilo Cubillas, Chupitas. Chupitaz, exacto, Lolo. Pues ahí también hay otro filón. Ahora, habrá que ver si en el archivo fuero agrario hay cosas por el estilo. No he buscado, ¿no? No, Pero ahí hay otro filón que deben el haber, fútbol de ¿no? haciendas Deben es otro haber. tema ahí que es importante. Para ir terminando, porque en Ujú. realidad con Gerardo nos podemos quedar hasta la noche, un par de programas hablando de fútbol, porque además de ser un tema que él conoce, le apasiona. Cuéntanos, dentro de estas historias trágicas que el fútbol peruano ha tenido, podríamos encontrar, por ejemplo, el accidente del Fokker, ¿no? En el mar de Ujú. Ventanilla, o esta arremetida policial que genera más de 300 muertos en el Estadio Nacional, donde el negro Bomba, me parece que Ujú. era un protagonista. ¿Qué otra historia trágica podemos recordar en esta historia del fútbol de Lima? Por ejemplo, la tragedia del Juan Aurich en los años 50, ¿no? En que el ómnibus donde viajaba el club se cae por un barranco y mueren buena parte de los miembros del equipo, ¿no? Pienso en todos los múltiples accidentes no, en los múltiples delitos que se han cometido alrededor de las acciones de las barras en los últimos 30 y pico de años. Yo en el libro recojo un evento muy triste que yo no conocía, o sea, tenía muy poca información, ya te voy a ser honesto, pero ya que es el caso de este jugador Jorge Chávez, creo que ya cuando hice la investigación conocí mejor la situación, ¿no? Que pierde la pierna. Pierde la pierna, ¿no? Entonces, este, jugaban en un partido de preselección. En esa época pues, se armaban equipos para que jueguen y los dirigentes mirasen a qué jugadores van a seleccionar para un torneo sudamericano que se juega en Buenos Aires. Entonces se jugaban Alianza Lima con un combinado de jugadores del Callao, y en una de estas jugadas, uno de los defensas de Alianza, que era alguien que muy probablemente iba a ser seleccionado, que era Víctor Guarderas Lavalle, le entra durísimo a uno de los jugadores del equipo del Callao, que se llamaba Jorge Chávez. Tan duro que el resultado fue pues que le rompió la tibia y el peroné, y además le cortó la arteria femoral. Entonces la lesión era terrible. Literalmente el tipo no podía volver a jugar fútbol, ¿no? Pero, digamos, estamos en 1936. Digamos, lo menos grave, digamos, era la fractura. El problema era la rotura de la arteria femoral. Y el caso, y eso lo ve el diario de la Crónica, en realidad la noticia lo siguen todos los diarios, pero el diario de la Crónica le pone más énfasis con un temprano sensacionalismo, y poco a poco pues empieza a ver y empieza a verse pues el deterioro de la salud de este jugador Chávez, y los médicos tienen que tomar una decisión en que ya no pueden salvarle la pierna y tenían que cortársela, ¿no? ¿Y dentro de Entonces, la sociedad había, digamos, algún rechazo por este juego brusco, esta violencia? no, ¿O claro, no? claro. De hecho, el jugador Víctor Guardera Lavalle fue detenido y se le quitó el carnet de jugador, y tengo entendido que no volvió a jugar fútbol en primera división al menos, ¿no? Y prácticamente fue borrado de la lista de figuras de Alianza Lima. Este, y el caso fue triste porque no solamente le cortaron la pierna, sino que aunque la operación inicialmente fue un éxito, repito, estamos hablando de la medicina de 1936, no pudieron evitar que el jugador fallezca una semana después. Entonces, fue un caso muy triste, realmente una tragedia. Yo solo supe de algo así de el caso de un futbolista yugoslavo jugando un mundial en Chile 62, un partido entre Yugoslavia y la Unión Soviética, le fracturan la pierna, pero digamos, él fallece producto de la fractura y las heridas posteriores, pero unos 7 años después. No quiero decir que es menor o peor, pero digamos, solo conocí ese caso, ¿no? Entonces, y eso es un caso muy triste porque, como te repito, él pierde la vida prácticamente 2 semanas después de jugar este partido, ¿no? Una última pregunta. Dentro de la historia del fútbol, hemos visto también que hay algunos presidentes que utilizan, ¿no? Esta actividad para provecho político. En la última campaña hemos visto, ¿no?, que hay un partido que prácticamente casi armó un spot Claro. publicitario. Dentro de estos presidentes, ¿a quién tú reconoces que utilizó el fútbol como una estrategia para su candidatura? En todo caso, más que candidatura, digamos, para aprovechar los éxitos, yo creo que la dictadura, la parte inicial de la dictadura de Velasco, ¿no?
¿no? La clasificación al Mundial, que fue después, primera vez que se clasificaba a un Mundial de forma directa, por hecho propio, ¿no? Eliminando un grande como Argentina, además generando un sentimiento de reconocimiento a los futbolistas, después de un trabajo serio para lo que se hacía en el Perú. Y todo eso en un contexto que tú conoces, unos meses después de establecer la expropiación ahí se me fue el nombre de la compañía de petróleo, la norteamericana, bueno, y de establecer la reforma agraria en un contexto donde hay un fuerte nacionalismo de parte del gobierno. Entonces sí hay un uso político de querer aprovechar o querer asociar los éxitos deportivos con los éxitos de las reformas, ¿no? Eso en un primer momento. Después ya hay un deslinde cuando el proyecto deportivo del gobierno militar, que estaba más cercano a un proyecto amateurista, tipo Cuba o la Unión Soviética, más tipo Cuba, estaba en contradicción con la idea de un fútbol profesional que era el que estaban practicando los futbolistas que van a México 70, ¿no? Sí, me parece muy interesante. Gerardo, te agradecemos esta Y Santiago, hospitalidad y esperemos pues tener otro momento para seguir conversando del fútbol, que es algo que nos apasiona. Particularmente lo practico hace ya más de 35 años de manera casi como un hobby. Y creo que hay muchas cosas todavía que conocer, así que esperemos que los que ahora han tenido el gusto de disfrutar esta entrevista con Gerardo hayan podido tener un pretexto para leer no solo su libro, sino buscar información que nos ayude a acercarnos un poco más a esta información histórica que estoy seguro les va a llamar mucho la atención. Muchísimas gracias y nos veremos en otra oportunidad. gracias, Santiago. Gracias, Gerardo. No, no, encantado. Creo que Como te digo, las oportunidades de hablar de los temas de investigación de uno son pocas en realidad, ¿no? Así que